Bueno, pues la palabra la ha llamado el arte de la guerra espiritual. Sabéis que hay un libro que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, un chino que que escribió un libro sobre estrategia militar, muy famoso, porque ahí todas las escuelas militares de todas partes lo enseñan. Y estuve leyendo algunas cosas de él, me llamó la atención, y por eso le puse ese nombre, el arte de la guerra espiritual. ¿Vale? Verdaderamente, el segundo título que le puse a lo que voy a hablar ahora es cómo pelear las batallas de la vida con las armas de Dios, que es la explicación. Es decir, uno puede decir, no estoy en guerra. Bueno, desgraciadamente, la mala noticia que te doy es que estamos en guerra espiritual. Aunque los políticos todavía no se hayan metido en ninguna guerra como hay en Ucrania y otros países, desgraciadamente hay una guerra por tu alma. Tu alma es la que está en el punto de mira de una serie de enemigos que lo que quieren es destruirla y apartarla por completo de Dios. Ahí tenemos el ejemplo en la escritura, Adán y Eva, los pobrecitos, sí que esos sí que fueron dos que nacieron sin problema ninguno, todo lo tenían solucionado, tenían comida, tenían un mundo perfecto, los animales no se los comían, pero parece ser que había algo en el mundo espiritual que odiaba a Dios y odia al ser humano. Y esa es una de las cosas que yo cuando no conocía al Señor me llamaba la atención. Porque yo hubo una época en mi vida que me gustaba el tema de la política, estaba ahí con las historias, que si el comunismo, el marxismo, que si tal y que cual. Y decía, pues como me habían enseñado, no existe Dios, ni existe el Eterno, todo es material. Pero a mi hermana le gustaba mucho el tema del espiritismo. Claro, yo con ella la había acompañado a alguna de esas sesiones de espiritismo y demás, y yo me daba cuenta que existía algo espiritual de maldad en este mundo. Y además que me atraía. Entonces para mí era una contradicción, porque digo, yo no existe Dios, pero siento que existe un mundo de maldad. Y además un mundo que busca intentar captarme para él. Así que un día andando por la calle, yo sentí como una voz que me hablaba al corazón. Y me decía, si Satanás existe, Dios tiene también que existir. Claro, yo me quedé así pensando y dije, pues es verdad. Es verdad, si existe el mal, pues tiene que existir el bien. Y a partir de entonces mi vida empezó a dar algunas vueltas, conocí a esta compañera de estudios evangélica, me empezó a hablar de Dios. Y a mí lo que me llamaba la atención de ella es que hablaba de Dios como si le conociera. Pues yo tenía un primo que era testigo de Jehová y había discutido con él un montón, pero bueno, eran bla, 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 palabras. Pero cuando hablaba con esta compañera, yo sentía, de verdad, parece que conoce a Dios, de verdad. Y por ella empecé a leer el Nuevo Testamento, la Biblia, buscando a Dios. Porque eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú lees la Biblia como un libro de religión, de historia, pues vale, muy bien, conoces un poquito la historia del pueblo de Israel, de los cristianos y tal, pero no te cambia. Pero cuando tú lees la Biblia buscando a Dios, hay algo que te cambia totalmente. Yo me acuerdo que empecé a leer las bienaventuranzas y cuando estaba allí en Mateo 5, en el Nuevo Testamento, y dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Yo me quedé así parado. Le dije, Dios, aquí dice los que lloran recibirán consolación. Yo estoy aquí llorando por una historia que me estaba pasando. Y empecé ahí a decir, Señor, yo quiero tu consolación. La primera vez en mi vida que oré. Oré con el corazón. Antes había dicho palabras religiosas, pero orar con mi corazón el primer día. Y enseguida Dios me dijo, tú necesitas a Jesucristo. Yo me quedé así, pues bueno, Señor, si yo necesito a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Entrégame tu vida. Desnudo has venido, desnudo te vas a ir, lo único que me puedes entregar es tu vida. Y yo en ese momento me vi como me veía Dios, pues sucio, lleno de muchas cosas feas, y yo me di cuenta que había un gran bloqueo entre yo y Dios. Y yo dije, Señor, perdóname. Si yo lo necesito a Jesús, te pido que me perdones y yo te entrego lo único que yo te puedo dar, que es mi corazón. Y a partir de ese día,
todas las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Había pasado un mes y yo estaba en el autobús y de repente sentí otra vez esa voz que me decía, mira a tu derecha. Mira a mi derecha, ponía Comunidad Cristiana Evangélica. Y esa voz me dice, quiero que vayas allí. Así que cogí, me bajé del autobús, voy para allá y llego ahí a esta iglesia y estaban ahí ensayando y tal. Y le digo, hola, tal, me llamo Conrado, chaval de 16 años, ahí, y estoy muy interesado en las cosas de Dios. Y cogen y me dice uno, estamos ensayando, vente dentro de media hora. Yo me voy la vuelta y digo, ya no vuelvo más, no vuelvo más. No volví. Volví y ya al pastor que estaba allí le expliqué lo que me había pasado. Me dijo, eso en la Biblia lo llaman a hacer de nuevo y tal. Y ya empecé a quedar con él en su casa, me empezó a enseñar la Biblia, empecé a entender las cosas de Dios. Y bueno, así que el Sun Tzu este dijo en el libro este que para ganar una batalla tienes que conocer a tu enemigo, conocerte también a ti mismo y sobre todo conocer la victoria que tú, lo que necesitas para tener victoria, ¿vale? Era el consejo que dio y es muy sabio, uno, conocer el enemigo que tenemos. Así que lo primero, vamos a conocer a ese enemigo. En Génesis 3:5, no hace falta que lo busquéis, os lo voy a digo de memoria. ¿Qué le dijo la serpiente? Que sabemos que no era una serpiente, sino que era Satanás en forma de serpiente hablándoles a ellos. Le dijo, así que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Qué malo que es Dios. Si Él sabe que si comes de ese árbol vas a ser como dioses. Esas palabras es el principio de todo el mal de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaba poniendo en duda que Dios sea bueno. Nosotros, mucha gente dice, no, es que claro, Dios es que no quiere que me divierta, Dios no quiere que sea feliz, porque me prohíbe esto, me prohíbe lo otro. Y esto es como lo sabéis, los padres que le dicen a los niños, no metas los dedos en el enchufe, porque si los metes, ¿qué te va a pasar? Yo lo hice siendo pequeño. Hay un latigazo que me acordé de las palabras de mis padres. Entonces, muchas veces Satanás nos dice, mejor es lo que yo te doy, porque si tú haces lo que yo te digo, tú vas a ser como Dios. Es otra gran mentira. Verdaderamente, cuando nosotros tomamos el dominio y el control de nuestra vida, no es que lo estemos simplemente viviendo para nosotros mismos, es que le estamos entregando el control a Él. Ese es el gran problema. El gran problema es que vivimos muchas veces engañados y pensando que nuestro libertinaje es la libertad. Y eso no es la libertad. La libertad es cuando tú le entregas a Él el corazón y le dejas que Él tome el control. Porque tú estás confiando en alguien que es bueno, que no quiere tu mal, que lo que quiere es protegerte de lo malo y ayudarte a recibir las cosas buenas que Él quiere. Entonces, lo primero es que tienes que darte cuenta que muchas de las cosas que te pasan tienen un trasfondo espiritual maligno y tal. Y como tal, tenemos que también poner un poco en dudas las cosas que nos han enseñado y las cosas que nos vienen a nuestra mente. Porque no todo lo que viene a nuestra mente tiene un origen de Dios, sino que puede que tenga un origen en el mal. Por ejemplo, no vales nada, eres un desgraciado, nadie te va a querer, todo el mundo te rechaza, todo el mundo te critica. ¿Cuántas veces vienen a nuestra mente palabras así que son venenosas? ¿A quién le encanta el veneno? Pues le encanta a Satanás. Entonces lo que no podemos hacer es beber de esas palabras sin levantarnos a combatir. El objetivo de esta palabra es que aprendas a combatir y a pelear por tu libertad. El Sun Tzu llegó a ser un general muy famoso allí en China, pero resulta que el rey al cual servía, de los chinos, se volvió un tío cruel, ambicioso, malvado, entonces se hartó y dijo, se acabó, yo no voy a pelear más por ti.
renuncio a mis riquezas, renuncio a mis honores y me vuelvo a mi pueblo. Entonces la gente le decía, pero bueno, por todo lo que has ganado en esta vida, ¿cómo puedes renunciar a todo eso? Me dijo, sí, porque voy a ganar mi libertad. Tu libertad es lo más precioso que tienes. Esa autonomía o esa capacidad de poder decidir para hacer el bien, no el mal, es lo más precioso que tiene el ser humano. Porque ser esclavo es lo peor de este mundo. Ya hemos visto en las películas a los pobres que esclavizaban, no solamente a los de raza africana. Aquí en España los árabes esclavizaban a los españoles y los cogían, y cuando estábamos en batallas con ellos en la Edad Media y te pillaban, da igual que fuera el color de piel que fuera, te cogían y te metían de esclavo y te llevaban a un lugar donde tenías que trabajar a las órdenes de alguien malvado y te daban de comer lo que les daba la gana. Lo peor que hay en este mundo es ser esclavo. Entonces, cuando sabemos cuál es el fin de Satanás, que es hacernos esclavos, entonces ya le has quitado la careta al enemigo. Eso es importante. Uno, saber que tienes un enemigo, saber que tiene un objetivo de hacerte esclavo y le tienes que quitar la careta. Vamos al Evangelio de Juan, está en el Nuevo Testamento, el capítulo 1, del 1 al 5. Si no lo encuentras, no pasa nada, te lo voy a leer y luego lo vamos a tener grabado aquí para que luego lo busques tranquilamente. Juan está en el último tercio de la Biblia, es donde está en el Nuevo Testamento, es donde está. Pero bueno, no os preocupéis, si no os lo digo y luego lo podéis escuchar en vídeo. Bueno, en Juan, capítulo 1, dice, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y este fue el principio con Dios. Todas las cosas tienen un principio. Y en la vida espiritual también tienen las cosas un principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él han sido hechas y nada de lo que ha sido hecho en este mundo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo más precioso? Aparte de la libertad, es la vida. Pero la vida que le agrada a Dios, porque una vida de esclavitud y en el pecado no es vida. Todos hemos conocido cantidad de gente que ha ganado muchísimo dinero y su vida ha quedado destrozada. Yo tuve una época que trabajé en una planta de psiquiatría y yo conocía a un taxista español que le había tocado la lotería. Uf, qué cosa tan maravillosa, que te toque la lotería. Al cambio actual, vamos a poner que fueron cerca de 200.000 euros. Tampoco era una locura, pero bueno, para arreglarte la vida te las puedes arreglar 200.000 euros. ¿Te lo puedes creer? Que en 8 meses se los fundió. ¿Cómo te puedes cargar 200.000 euros en 8 meses? Pues está claro, con droga, con mujeres y con mal vivir, te gastas 200.000 euros. Al final acabó una planta de psiquiatría. Y él, fíjate, de verdad, lo que me dijo, lo peor que me ha pasado en la vida, que me toque la lotería. Le había abandonado la familia, le había abandonado los hijos, se había destrozado todo, se había endeudado el triple de lo que había ganado. Bueno, el tema está, que la vida y la vida de Dios es lo mejor que hay en esta vida, porque hay otro tipo de vidas, vidas de oscuridad y de tinieblas, que de verdad que no merecen la pena vivirlas. Dice en el versículo 7, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde que nació Jesús, las tinieblas quisieron acabar con él. Sabemos la historia. Ay, qué bonito tenemos ahí el Belén. Le quisieron matar desde que nació. Herodes, cuando se enteró que había nacido aquel que iba a ser el rey de Israel, porque se lo habían profetizado, enseguida quiso que todos los niños que hubiera en Belén murieran. Satanás es tu enemigo y quiere tu mal. Entonces,
¿Qué necesitamos? Necesitamos luz, necesitamos vida y necesitamos a Jesús. Jesús marca la diferencia. No sé si te acuerdas tú, había una propaganda de los zumos. Aquí en España se llamaba se llamaba el primo de Zumosol. Y era un anuncio en el cual, era muy gracioso, pues estaba un chavalín ahí en el patio pequeñito, cogiendo su zumo, y venía un tío tonto, de los que suelen haber abusones, a quitarle el zumo. Y le decían, no te preocupes, voy a llamar a mi primo. Claro, cuando llegaba el primo, pues, un tiagón de 2 metros, que vamos, de un soplido mandaba a freír morcillas al abusón. Bueno, pues Dios es como el primo de Zumosol. Hay enemigos que nos superan. Satanás es un enemigo que nos supera. Pues claro que es más grande, más listo y con mucho más poder que nosotros. Pero nosotros tenemos a alguien muy poderoso a nuestro lado. Como alguien dijo, yo y Dios somos mayoría. Cuando Él está a tu lado, todo cambia y los problemas se ven de otra manera. Cuando tú te pones de rodillas, todo cambia y ves los problemas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Hay una promesa en la Biblia que me encanta, que está 365 veces. Es decir, que ha habido alguien que se ha dedicado a contar cuántas veces en la Biblia se repiten esas palabras. ¿Y sabes cuál es? Yo estoy contigo. No temas, porque el temor es una de las estrategias del mal más grandes que hay para bloquear tu vida. Cuando consigue llenarnos de temor, ¿qué me pasará? ¿Qué dirán? ¿Me va a salir todo mal? ¿Voy a fracasar en todo? Te bloquea. ¿Qué es lo que hacen los animales con el rugido? Cuando pega un rugido un animal, lo que busca es inmovilizar psicológicamente la pobre cervatillo que está ahí y que le pegan un grito. Y Satanás busca bloquearte, hacerte que le creas a él para luego echarte su veneno, como las serpientes. Entonces tenemos que aprender que tenemos un enemigo, que tiene estrategias, y vamos ahora al capítulo 12 de Juan. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 30. Dice así. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso decía dando a entender con qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún un poco y esta luz entre vosotros, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Bueno, pues aquí Jesús hablaba algo que en esa época la gente escuchaba mucho, pues que hay hijos de la luz y hay hijos de las tinieblas. Y este mundo es así. Es decir, esto no es el tema de que hay gente religiosa y gente que no es religiosa. Es que hay gente que busca andar en la luz de Dios y hacer todo el bien que pueda en esta tierra, y hay gente que son hijos de las tinieblas y buscan hacer todo el mal que puedan. ¿Cómo se diferencia unos de otros? Por sus obras. Es decir, tú a la gente no la puedes juzgar por las cosas que dice, sino por las cosas que hace. Si hace obras de tinieblas, es que son hijos de las tinieblas. Y si buscan andar en la luz, son hijos de la luz. ¿Qué decía aquí de los hijos de la luz? 2 características. Una, que creen en Él. Tener a alguien que te ilumina es muy bueno. Yo a veces digo, en plan gracioso, que lo que más me gusta del móvil es la linterna. De verdad, de todas las aplicaciones que tú puedes tener en el móvil,
Cuando se te va la luz, de verdad que la linterna es lo mejor que hay para poder mirar las cosas. Pues en esta vida, cuando uno tiene a Jesús y tiene su palabra, tiene un poco de luz. ¿Cómo vas a poder diferenciar con tantas tonterías que dice la gente por YouTube, o dicen por la televisión, o dicen en las escuelas? ¿Cómo vas a saber lo que es correcto y lo que es incorrecto si no es a través de la luz de la palabra, si no es a través de la oración? Cuando leemos el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a que orásemos por su reino y su voluntad en nuestra vida. Porque muchas veces pensamos, pues esto es bueno, esta es una buena oportunidad, esto va a estar bien. Pero Señor, no sea mi voluntad, hágase la tuya. Que venga tu reino y tu voluntad en esta historia. Pon orden en ella. Y de verdad que Dios lo hace. De verdad que Dios hace que la situación más oscura y complicada se enderece al lugar que Él quiere que se enderezca. Entonces, necesitamos conocer nuestro enemigo, necesitamos conocer nuestras armas, y hay cosas que tenemos que saber acerca del ser humano. Una, que tú eres cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? No simplemente eres cuerpo, hay en ti un alma. Eso verdaderamente, aunque no lo dijese la Biblia, los filósofos de la antigüedad lo decían. Y el ser humano tiene algo distinto que una silla. Una silla le pegas una patada, ni te responde. Pero hay algo dentro de ti que es ese ser interior, que es tu alma. Ahora bien, junto con el alma, tenemos algo más que la Biblia habla, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es esa capacidad que Dios te ha dado de comunicarte con Él. Eso es lo que no tienen los animales. Los animales tienen una especie de alma animal, porque si no, no tendrían ese sentimiento o esa forma que ellos tienen de expresarse. Pero tú tienes espíritu. Y eso es lo que Satanás quiere que se bloquee. Porque en el momento que tu espíritu es tocado por Dios, cuando haces cosas como las que hemos hecho ahora, alabarle, leer su palabra, orar, venir con gente que busca de Dios, algo se mueve dentro de ti. Es como un fuego. Es decir, la persona que se aparta, se aísla y deja de orar, de leer la Biblia, de congregarse, pues son personas que terminan haciendo que su espíritu tenga anemia. A que no desaparece tu espíritu porque sigue estando ahí, pero está anémico. ¿Qué pasa con la gente anémica o anoréxica? Pues que están hechos una pena. Entonces, una de las cosas que tienes que saber, que tienes espíritu y que tu espíritu necesita que lo alimentes también. Por eso Jesús decía que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de su boca vivirá el hombre. Es decir, que necesitas alimento espiritual, igual que necesitamos vitaminas para vivir, igual que necesitas proteínas, hidratos de carbono y grasas y todas las cosas que el cuerpo humano necesita, tú necesitas ser alimentado espiritualmente. Hay una parte que te viene, por ejemplo, ahora cuando estás aquí escuchando la palabra, pero luego hay otra parte cuando tú en casa abres la escritura, lees la palabra y le pides a Dios que te hable. A ver, la Biblia es de los pocos libros en los cuales tú le puedes preguntar al autor qué es lo que significa y que te hable. Yo me gusta mucho decir que el problema con la lectura de la Biblia no es lo que no entiendes, porque claro que va a haber cosas que no vas a entender, simplemente porque hay que entender un poquito el contexto histórico, pero el problema está en las cosas que entendemos. Si yo leo ama a tus enemigos, a ver, tampoco necesito que venga un teólogo a que me explique lo que pone ahí. Entiendo perfectamente que Jesús dijo que amase a mis enemigos, que perdonase a los que me ofendan, como Él me ha perdonado. Entonces, lo que tú entiendes es lo único que Dios te va a pedir cuentas, no de las cosas que no entiendes. Por eso tenemos la escuela bíblica para explicar las cosas complicadas y difíciles. Pero tú cuando leas las Escrituras, en primer lugar, léela con propósito. Eso significa que la lees buscando a Dios. Esto no es como el Corán. Los musulmanes leen el Corán
en árabe y muchos no entienden ese árabe. En primer lugar, porque es el árabe de hace 1200 años. Y en segundo lugar, porque en muchos musulmanes el árabe no es su lengua materna. Ellos hablan en su país otro idioma. Entonces leen el Corán, pues bueno, pues hay que leerlo, lo empiezan a leer y le entra por un oído y le sale por el otro. Pero la Biblia no es así como el Corán. La Biblia, tú tienes que leerla con propósito. Lo primero, buscando a Dios. Lo segundo, hazle preguntas. ¿Qué es lo que está ahí Jesús diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo hacer su voluntad? ¿Qué promesas hay? ¿Qué mandamientos? Por eso una cosa que a mí me encanta es tener un cuaderno para ir escribiendo las cosas. Y si tienes dudas, pues luego me las preguntas. Si a mí no voy a tener ningún problema que me escribas por WhatsApp o me las preguntes cuando tú puedas acerca de cualquier cosa que no hayas entendido. Pero sobre todo, lee la Biblia buscando a Dios y buscando que Él te hable. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña, vamos a Mateo 6, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 6, 22. En Mateo 6, 22 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuanto más no serán las mismas tinieblas.